Eh, Vamos a dar comienzo a esta segunda reunión del ciclo de charlas sobre retos y oportunidades de los biológicos y similares. La semana anterior tuvimos una muy interesante charla y discusión sobre el tema de la regulación y hoy seguramente vamos a tener otra tan rica como la de la semana anterior, en la cual vamos a conversar sobre la intercambiabilidad y la sustitución en el caso de estos medicamentos. Este es un problema que, como todos ustedes saben, está en permanente discusión, una discusión absolutamente actual. Vamos a tener la presencia de dos expertos y el problema de intercambiabilidad representa un desafío para nosotros, para los médicos, en el tema de afrontar y medir las consecuencias que el cambio de estos medicamentos tiene y tomar las decisiones, pero también tenemos que ver cuál es la otra cara de esta situación, que es la opinión de quienes reciben la medicación, de los pacientes, y este permanente intercambio entre médicos y pacientes. Así que le vamos a pedir a nuestra compañera en la moderación, a Nora Bar, que nos cuente un poco cómo lo ve ella desde la perspectiva de los pacientes. Hola, Nora. Hola, buenas tardes, doctor, muchísimas gracias. Bueno, sí, mi nombre es Nora Bar, para los que no estuvieron la semana pasada, soy periodista científica y un poco yo participo de la visión que tienen los pacientes, sus familias, frente a estos nuevos medicamentos de los que se ignora casi todo, porque son más para la mayoría de las personas, salvo por las promesas que traen como gran avance tecnológico, farmacológico. Pero, ¿cuál es la pregunta que se hacen todos los pacientes y sus familias? ¿Son iguales el original y el biosimilar? Por un lado, el biosimilar supuestamente promete un acceso mucho mayor, debería ser de un precio mucho más accesible, pero al mismo tiempo quien debe recibir esa receta, no con la fórmula original, sino con un biosimilar, lo primero que se pregunta es, ¿y esto tendrá el mismo efecto clínico? Dos fármacos biológicos preparados con la misma receta, pero sabemos que no es tan sencillo compararlos y asegurar que van a tener exactamente los mismos efectos clínicos, porque hay tantos factores que entran en esta ecuación. Así que, bueno, siempre entre los pacientes está ese preconcepto de que lo más caro es lo mejor, y tratándose de la salud, a pesar de que está ese desafío y ese reto para los sistemas de salud y para el propio bolsillo de las personas que a veces no cuentan con protección estatal o de su obra social, o a quien les permita acceso a medicamentos de alto costo, de alto precio, lo primero que se preguntan es, bueno, me están dando algo más económico, pero ¿me hará igualmente bien o me traerá algún efecto adverso? Por otro lado, bueno, hay problemas inmunológicos que podrían surgir y esto también plantea dudas para las personas que deben optar o que pueden optar o a las que su médico les recomienda uno de estos fármacos. Así que, bueno, estamos ansiosos en escuchar a nuestros ponentes de hoy, que van a hablar justamente sobre eso, si son intercambiables, fácilmente intercambiables, no lo son, qué cosas hay que tener en cuenta para sustituir estos medicamentos. Y primero, creo que vamos a ir directamente a ver unos videos, ¿no es cierto?, sobre la presentación de nuestros expositores de la jornada de hoy. Mi nombre es Caroline Weinstein, pertenezco a la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso y en breves días más comentaremos la norma técnica 170 que fue promulgada en agosto del 2014 y que regula el registro de los productos biotecnológicos derivados de la tecnología del ADN recombinante. En esta norma se describen
los documentos que se deben hacer llegar a la autoridad sanitaria para poder registrar medicamentos innovadores, y también es en esta norma en que aparece el concepto de medicamentos biosimilares. Para que pueda existir un biosimilar, debe existir un producto biológico de referencia cuya patente haya caducado. En este reglamento se encuentran los estudios necesarios desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad y de la eficacia que deben sostener estos medicamentos para poder ser aprobados en calidad de biosimilares. Medicamentos biosimilares, una vez que obtienen su aprobación por la Agencia Nacional del Medicamento, podrán ser intercambiados según la norma técnica 170 bajo supervisión del médico y además con conocimiento del paciente. Por otra parte, la extrapolación de indicaciones se adquiere siempre y cuando el mecanismo de acción para cada una de las indicaciones sea el mismo y además que los estudios de seguridad y de inmunogenicidad se hayan hecho en la población más sensible. Y esto también será definido a nivel de su registro en la Agencia Nacional del Medicamento. Vamos a conversar sobre este tema el día 1 de julio. Nos vemos. Buenos días, mi nombre es Juan Vicente Esplugues, soy médico, farmacólogo clínico y catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en España. También soy el farmacólogo clínico responsable de 3 hospitales de la zona con un total de unas 2.500 camas. Antes de comenzar a hablar de presentar lo que será mi disertación, quiero agradecer a la Universidad iSalud la opción que me ha dado de participar en este evento que promete ser muy interesante. Toda mi tarea investigadora está centrada en el ámbito de la inflamación, inicialmente más concentrada en el área de la gastroenterología, pero ya en las últimas décadas más abierta a otras áreas. Y en los últimos años he tenido un interés especial en los biológicos y en los biosimilares. En el panel en el cual participaré vamos a hablar de switching y vamos a hablar de las razones o del escenario que hay detrás de esta palabra. Entendemos como switching el cambiar un fármaco. Y este no es un concepto erróneo. Nosotros hablamos de switching médico, de cambio médico, cuando un fármaco deja de ser efectivo o tiene un perfil de acciones adversas y entonces lo cambiamos por otro. Frente a este cambio switching médico tenemos también el cambio o el switching por razones no médicas, normalmente por razones económicas, que en muchos casos además está instigado por un escenario donde el médico no tiene ninguna palabra, es decir, se hace independientemente de lo que el médico condicione. A la hora de hablar de los biosimilares tenemos que recordar que nuestra experiencia con los biosimilares de tamaño como el que estabas manejando ahora, de los antagonistas del TNF o de inhibidores de antagonistas de algunas interleuquinas, estamos hablando de moléculas muy grandes que solo hemos sintetizado en los últimos 7-8 años. Por tanto, hay un nivel de incertidumbre práctica respecto a lo que puede pasar. Y además, la evidencia que manejamos ahora es una evidencia basada principalmente en 3 moléculas. Infliximab, la que más, etanercept, bastante, pero recuerden ustedes que es el menos inmunogénico, y últimamente adalimumab. Fíjense que he nombrado la palabra inmunogenicidad, porque en el fondo lo que hay detrás del miedo al cambio de un biosimilar, de un original a un biosimilar, es la posibilidad de que, como estas moléculas nunca van a ser iguales, haya una parte de esa molécula que no sea reconocida como propia por el organismo y genere una respuesta inmunitaria que determinaría o un efecto adverso o una pérdida de eficacia. Obviamente en el mercado vamos a encontrarnos en los próximos años
ya no solo 3 moléculas, sino se avecinan escenarios con decenas de biosimilares para estas 3 moléculas que he nombrado y muchas más cuando acabe su periodo de patente. Y tenemos que recordar que a la hora de ser aprobados, los biosimilares solo se han comparado con la molécula original. Es decir, el biosimilar A de infliximab se comparó frente al infliximab original. El biosimilar B de infliximab solo se ha comparado con el original de infliximab. Y no ha habido comparaciones, y probablemente no las vaya a haber, entre biosimilares A y B, o C, D, E y F, cuando llegue el caso de que aparezcan en el mercado. Y esto establece un cierto, de nuevo, mayor nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un escenario donde yo tengo un paciente estable con un biológico original, lo cambio al biosimilar A, voluntaria o forzadamente, y dentro de 6 meses las circunstancias cambian y este biosimilar A o no está disponible o ha aparecido otro más barato y lo cambiamos al biosimilar B, y el biosimilar B al biosimilar C, al D, al E, al F. Es decir, vamos, si ustedes me permiten, tentando al organismo para que encuentre diferencias entre esas pequeñas moléculas. Este es un escenario aún teórico, pero es un escenario que merece ser evaluado, y eso es lo que haremos en mi presentación el próximo día 1 de julio. Muchas gracias. Magnífico, Nora. Escuchamos ya los avances de nuestros expositores y no sé si te parece bien que usted dé lugar a la charla ya en vivo, digamos, del doctor Esplugues. ¿Cómo no? Bueno, sí, realmente nos abrió el apetito, doctor, porque muchos de estos temas que usted mencionó así a vuelo de pájaro es lo que preocupa justamente al paciente, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el mercado, en lugar de 2 o 3 o 4 biosimilares, empiece a tener una profusión de estos productos y su administración esté más allá incluso de la indicación del médico? Así que lo invitamos a que haga su presentación, y a todos los que están presenciando esta jornada, no duden en hacer preguntas que les interesan. Nos van a ir pasando las preguntas y al término de la exposición podemos avanzar sobre estas dudas, tanto con el doctor como con la doctora Weinstein. Muy amable, Nora, muchas gracias por darme la opción de estar aquí. Quiero también de nuevo agradecer a la Universidad y Salud la oportunidad que me permite estar delante de todos ustedes. La verdad es que nuestros pacientes tienen motivos de preocupación y tienen motivos de seguridad. Tienen motivos de preocupación porque estamos copiando fármacos que han cambiado la respuesta a patologías que antes tenían una evolución muy complicada y lo están haciendo muy bien. Y tienen el miedo de que estos fármacos que van a copiar cambien ese escenario de éxito. Seguridad de que por ahora las agencias reguladoras serias, los fármacos que están dejando entrar en el mercado, lo hacen después de controles bastante exhaustivos. Pero, como decía un general, dice, ningún plan sustituye el contacto o sobrevive el contacto. Es decir, tú puedes hacer un número infinito de propuestas teóricas y testarlas, pero cuando nunca vas a conseguir el mismo volumen de pacientes con todas sus singularidades que tiene la realidad clínica. Y estas moléculas, las primeras, los biológicos, llevan con nosotros 20, 22 años, y los biosimilares de este tamaño, porque permítanme ustedes que les diga que el concepto de biosimilar también afecta a insulinas, heparinas de bajo peso, eritropoyetinas, factores estimulantes de colonias de granulocitos, que lo que pasa es que con estas hemos trabajado más, pero son moléculas mucho más pequeñas. Lo que voy a hablar hoy principalmente va a ser las grandes moléculas, los anti-TNF, los interleuquinas, con pesos moleculares sobre 150.000. La desgracia de una presentación es como la mía, es que básicamente anticipa casi todo lo que voy a tratar.
Y esto que tienen ustedes delante de ustedes es la universidad, la facultad donde yo ejerzo, y estos son mis conflictos de interés. Quiero, por favor, focalizar en que esta presentación la he preparado yo mismo y representa mi opinión personal. Bien, pues voy a repasar lo que he dicho en mi vídeo introductorio. Hablo de dos grandes tipos de cambios de moléculas. La palabra cambio o switching no es una palabra nueva para un médico. Si yo tengo un paciente que no me está respondiendo a un tratamiento o no tiene la eficacia que yo esperaba o tiene un perfil de efectos adversos, yo cambio. Por tanto, la palabra cambio no nos tiene que dar miedo. Hay, frente a ese cambio médico, la palabra cambio no médico, que es lo que tienen ustedes escrito aquí, lamento que sea en inglés, pero lo traduciré, que son cambios basados en criterios económicos. Y permítanme, en muchos países que conocemos, algunos de los genéricos sabemos que no tienen la calidad que tienen los originales. Si estamos en un país con buenas agencias reguladoras, el cambio de un original químico a un genérico químico, moléculas mucho más pequeñas, no de automática es cuando alguien me cambia el fármaco sin consultarme a mí. Entonces, normalmente, y aquí tienen ustedes en inglés el término, dice, normalmente es una terapia o un cambio dirigido por farmacéuticos o por compradores de fármacos. Vale. Dentro de la palabra sustitución automática hay que distinguirla de la palabra intercambiable. Es decir, yo puedo utilizar A o B indistintamente. La palabra intercambiable que vamos a utilizar nosotros en castellano muy a menudo, en Estados Unidos tiene un concepto legado que no existe, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos, para yo definir que un fármaco, cualquiera, biológico o no biológico, sea intercambiable, junto a la demostración de que es igual, voy a centrarme en el campo de los biosimilares ahora, es biosimilar al fármaco que copia, tiene que hacer un extra de investigación para decir que funciona igual en cada una de las indicaciones. Todos los años la FDA publica un libro que se llama el libro naranja, que ya tiene 39 o 40 ediciones, donde dice qué fármacos han cumplido, fármacos químicos han cumplido las características para ser intercambiables. Y en el momento en que son intercambiables, cualquier entidad o cualquier farmacéutico puede cambiarlo, puesto que el A es intercambiable con el B. En el caso de los biológicos, se está intentando reproducir el sistema, es decir, se está pidiendo a los biosimilares que no solo tengan la prueba de biosimilitud, sino que además demuestran ejercer el mismo nivel de eficacia en los pacientes. Pero a fecha, y hay un libro, he dicho el libro naranja para las sustancias químicas, hay un libro que se llama el libro púrpura, que en principio va a ser para los biosimilares. A fecha 2021 no hay ningún biosimilar que haya conseguido demostrar la palabra intercambiabilidad. Por tanto, aquí estamos en un terreno que es aún novedoso. Se ha establecido la normativa, pero aún no la tenemos. Bien, lo que quiero que ustedes tengan muy claro es que toda la evidencia que tenemos para hablar de intercambiabilidad, de switching, de cambio, ahora, 2021, está basado en 3 moléculas que tienen un número limitado de biosimilares. Estamos hablando de infliximab, el que más, etanercept y adalimumab, en términos de anti-TNF. Y como hay un número de biosimilares limitado, lo máximo que hay es que yo paso del producto original A al B y en su caso al C. Vale. ¿Qué va a pasar con la palabra cambio? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a estas moléculas cuando tenemos todo un criterio de demostración de biosimilitud? Son moléculas muy grandes. Ya imagino que les han puesto ustedes el ejemplo de tamaño.
permítanme que reincida, es como si con toda nuestra estructura legal está basado en definir que dos motos son iguales, dos motocicletas. Y ahora estamos hablando de un Boeing 747 en tamaño. ¿Qué ocurre? Que en moléculas tan grandes, aunque químicamente son idénticas, el posicionamiento de estas moléculas en 3 dimensiones es posible que tenga diferencias porque, por definición, no hay dos biológicos iguales, menos aún los biosimilares. Obviamente lo que intentamos es reducir mucho el campo de discrepancia. Y el organismo, esos pequeños cambios en moléculas tan grandes, puede generar una respuesta inmunológica que haga perder eficacia al fármaco original o haga que tengamos un número de pacientes con efectos adversos. Añádanle eso a la palabra paciente estable con el biológico, ya no digo del naive, del que no había sido tratado, un paciente que fue complicado de estabilizar, póngale este nivel de incertidumbre y tendremos un campo para la polémica. Les he hablado de 3 moléculas con un número muy limitado de biosimilares potenciales. Por favor, miren esta diapositiva con un número mucho más enorme de posibles biosimilares entrando en las distintas fases del ensayo clínico. Esta ya es una diapositiva bastante antigua, tendrá 2 o 3 años, con los 3 protagonistas que les he nombrado, etanercept, infliximab, adalimumab. Añádanle ahora el trastuzumab, el bevacizumab y el ranizumab, que son los nuevos que están entrando, y empezamos a tener un escenario complicado. Este es el número de biosimilares a fecha de hoy, bueno, de enero de este año, que están siendo evaluados por la EMA. Adalimumab, bevacizumab, recuerden la insulina, la pefigastrina, bueno, todas las sustancias, 12. Por tanto, este es un campo creciente. Y el problema que dije en mi charla introductoria es el que tienen ustedes descritos aquí. Cada vez que hacemos un análisis o una caracterización de biosimilitud, es decir, lo sometemos a esos distintos grados de pruebas que van desde ensayos biológicos in vitro, un gran número, ensayos de función, ensayos de toxicidad en animal y un número muy limitado de ensayos clínicos, porque si yo he demostrado que la molécula es igual, presupongo que va a funcionar igual que la molécula original y por tanto no le exijo que reproduzca todo, siempre se hace el biosimilar comparado con el producto original. De tal forma que todos estos biosimilares que tengo aquí, todos estos, cada uno de ellos, va a ser comparado en su ejercicio de demostrar biosimilitud con el original. Pero nunca se van a comparar 2 biosimilares. Por tanto, yo puedo tener 2 fármacos ligeramente diferentes, pero dentro de un marco aceptable del producto original, 1 y 2, pero que entre ellos tuvieran un máximo o una discrepancia aún mayor. Esta es una posibilidad teórica por la cual es la que está en la base de toda la reticencia que tenemos. No hay demostración aún con los productos aprobados por las agencias reguladoras serias. Sí que tenemos muchos casos de discrepancias en productos procedentes de Extremo Oriente con algunos biosimilares y biológicos, por ejemplo, con la EPO en Tailandia o en Camboya o en la propia China. ¿Vale? Pues añadan a esta gráfica que ustedes, a esta tabla que les he puesto aquí, naive, estable, ¿vale? Y añádanle la palabra al switching, al cambio, el cambio múltiple, el cambio reverso, el cambio cruzado. Y empezamos a tener un escenario que ya no es simple, una molécula original con 1 o 2 biológicos, 1 o 2 biosimilares, sino que tenemos 6, 7, 8 protagonistas, cada uno de ellos biosimilar y presupongo que buen biosimilar, pero cada uno de ellos probado frente al original y empiezo a probar, paso de A al B, que es el primero que aparece y tiene un marco financiero muy razonable que hace que yo cambie, de repente el B aparece el C que aún le corta más el precio, aparece el D, el E, el F y de repente el original o uno de los biosimilares iniciales consigue entrar en ese hospital y paso mi paciente de nuevo al original o al biosimilar B.
Eso se llama multiple switching. Y ese escenario es mucho más complicado del que estamos teniendo ahora al hablar de biosimilares, donde toda la evidencia, repito, ha sido con esas 3 sustancias y un número muy limitado de biosimilares. Bien, ninguna de las sociedades médicas internacionales, incluyendo las del Cono Sur, donde están ustedes, está en principio en contra de los biosimilares. Todos hemos abierto, porque si conseguimos, nosotros no somos industria farmacéutica, si nosotros conseguimos un nivel similar de eficacia a un precio más barato, no le veo problema. Pero sí que tenemos mucho problema, independientemente de las distintas especialidades, gastroenterología, reumatología, dermatología, tenemos mucho problema con el non-medical switching. A pocos médicos nos gusta que nos cambien el tratamiento, y más en un escenario de cierta incertidumbre como esto. Y a la hora de establecer las pautas, algunas sociedades dicen, vale, con biosimilares reconocidos, permito que me traten el paciente naive por primera vez. Algunas, muy pocas, las de gastro, con fármacos como el infliximab, ya empiezan a contemplar el reverse switching. Pero nadie está dispuesto al multiple switching o al cross switching porque no tenemos evidencia. Estos son los puntos que yo creo que debemos hablar más tarde en nuestra conversación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Esplugues. Le vamos a pedir ahora a la doctora Caroline que nos haga su exposición, y les reitero, como les dijo antes Nora, que los que quieran hacer preguntas las vayan adelantando a través del chat, así una vez finalizadas las exposiciones podemos avanzar en ellas. Doctora. En primer lugar, agradecer a ISalud por esta oportunidad de poder exponer lo que es la normativa chilena respecto a medicamentos biotecnológicos en general y biosimilares en particular. Vamos a ver que tenemos muchísimos puntos en común con lo que ha expuesto el doctor Esplugues. Simplemente es una gráfica distinta, pero tenemos un gran número de coincidencias en nuestra visión de este problema. Antes de seguir avanzando, declarar que esta presentación ha sido traída a ustedes por AVI y que anteriormente he tenido conferencias que han sido auspiciadas por distintos laboratorios, como pueden ver ustedes en pantalla, pero que mis opiniones son mías propias e independientes. Luego, comentarles que en Chile se promulgó la norma técnica 170 en agosto de 2014, luego de una larga tramitación y escuchando a múltiples actores, digamos que se sintió por todos los interesados en el tema que demoramos bastante, pero si nos colocamos en el contexto latinoamericano, fuimos bastante avanzados. Nuestra norma en cuanto a estos productos nace incluso antes que la norma en Estados Unidos, que se demoró bastante en poder estar determinada. Y fue muy bienvenida esta norma, como digo, que voy a compartir con ustedes de todos los aspectos que trata, donde tenemos aspectos relacionados con lo que es la aprobación de un medicamento biológico o biotecnológico. Voy a centrarme en lo que son los productos biosimilares, y eso es lo que viene en la próxima diapositiva, donde podemos ver que para Chile, para nuestra norma técnica 170, hay un ejercicio de comparabilidad con este producto biológico de referencia, que lo dejó bastante claro el doctor Esplugues anteriormente. Y esta norma está inspirada en las guías de la Organización Mundial de la Salud y también de la EMA, de la Agencia Europea. Es bastante comparable. Y lo que se le pide a este medicamento biosimilar que se ha fabricado por una ingeniería reversa, es decir, conociendo la estructura del el producto original,
se hace una ingeniería reversa para lograr una macromolécula. Aquí también tenemos, como decía el doctor, una inmunoglobulina, que son proteínas de gran peso molecular que tienen 4 cadenas polipeptídicas, por lo tanto muy complejas. Entonces, con este sistema de conociendo la estructura de lo que se quiere llegar finalmente, lograr un producto que garantice que sea idéntico, sobre todo con metodologías de laboratorio que no son capaces de llegar a ese nivel de definición, las moléculas no van a poder ser idénticas, sino que van a poder ser altamente similares. Y en ese sentido es que se acuña el término biosimilar. En los medicamentos pequeños de síntesis conversamos y los llamamos bioequivalentes. No podemos usar ese término cuando estamos hablando de estos productos que son de esta tremenda estructura. También decir que son producidos en células, por lo tanto tienen modificaciones post-transcripcionales como glicosilaciones sobre todo, que pueden no ser idénticas, pueden tener pequeños cambios químicos que son dependientes del proceso de producción y que van a poder cambiar tanto la eficacia, la interacción con los receptores, como el tema que también destacó bastante el doctor Splugues, que es la inmunogenicidad. Pequeños cambios en estructura podrían producir cambios en la inmunogenicidad, en la seguridad y en la eficacia del producto. Por ende, todo el proceso de aprobación es un ejercicio de comparabilidad con el producto biológico de referencia. Y esto va a ser en aspectos in vitro de calidad, tanto físico-química, biológica, como química e inmunoquímica. Luego, ensayos en preclínicos que se hacen en animales de experimentación, comparativos con el producto biológico de referencia, y que además son en la misma especie que el producto biológico. Y esto también tiene que darle una tranquilidad a los pacientes, que era lo que exponía Nora en la introducción. Hay un ejercicio de comparabilidad serio para demostrar que a pesar de estas pequeñas diferencias estructurales, los resultados van siendo estadísticamente iguales en el producto que es candidato a biosimilar con respecto al comparador. Y luego los ensayos clínicos. Si pensamos en las moléculas de síntesis, para que una molécula de síntesis sea considerada un bioequivalente, que es el término que se usa en aquellas, no se hacen ensayos clínicos. En cambio, aquí es necesario hacer ensayos clínicos farmacocinéticos y farmacodinámicos, todos comparativos con el producto biológico de referencia, que van dando una certeza de que los productos, a pesar de que sus estructuras químicas no son superimponibles, que tienen pequeñas diferencias, podemos confiar en ellos desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad y de la eficacia. Quiero señalar lo que indico aquí en este primer triángulo superior, que en Europa hay más de 10 años de experiencia con los biosimilares que han sido aprobados por la EMA, que ha sido la agencia pionera en este tema, y que han demostrado seguridad. No han habido grandes escándalos de que hayan habido problemas con los productos biosimilares. Otro tema que para mí es un camino en construcción, se trata del tema de la intercambiabilidad que nos reúne hoy día. Y esto es lo mismo que dijo el doctor Splugues hace un rato, dicho quizás de otra manera, dentro del gran paraguas de la intercambiabilidad entre los medicamentos, el biosimilar con respecto a un producto biológico de referencia, contamos con el switching, que puede ser hecho por el prescriptor por razones médicas, y tenemos la sustitución, en que ni siquiera el paciente ni el prescriptor conoce que esto ha ocurrido. Es un evento que ocurre en la oficina de farmacia. Al respecto, ¿qué dice nuestra norma en Chile? Yo decía que la norma se produjo con mucha discusión, y producto de la discusión, el primer párrafo que habla de intercambiabilidad genera confusión, porque pone la intercambiabilidad, que es el gran paraguas, intercambio o no intercambio un medicamento por otro, o el biosimilar con respecto al producto biológico de referencia, con la sustitución.
Y conceptualmente la sustitución lleva implícito es que hay desconocimiento tanto del paciente como del médico. Por lo tanto, esto quizás se le quiso dar una mejor, una belleza, digamos, desde el punto de vista literario, pero desde el punto de vista científico, acá tenemos una debilidad, digamos, en la forma en que esto está escrito. Sin embargo, en el segundo párrafo, para mí, es donde se establece la manera en que en nuestro país tiene que ocurrir esta intercambiabilidad. Y es que debe ser por decisión del médico. Por lo tanto, el intercambio no médico, la sustitución no tiene cabida en la norma chilena. Esta es una decisión del médico en función de que es la persona que conoce al paciente y va a poder evaluar riesgos y beneficios. Y además va a informar al paciente sobre estos últimos. Entonces, siempre los pacientes deben estar en conocimiento. Fíjense que aquí se ocupa la palabra sustitución, que no debería estar presente, debería decir intercambio. Y esto espero que en algún minuto se produzca una enmienda de esta norma, además de su modernización luego de ciertos años en que está en uso, pero sobre todo esta parte quedó ambigua, pero finalmente la interpretación es que la intercambiabilidad, el intercambio de un medicamento es decisión del clínico que conoce a su paciente. Yo creo que eso es lo que hay que dejar como lección de esta parte. Y ya finalmente, hacer una comparación de los grandes organismos que opinan sobre la intercambiabilidad. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, que tiene sus guías, sus directrices, pero la intercambiabilidad la delega en los países individualmente. No toma partido sobre esta disyuntiva. Y lo mismo hace la EMA. La EMA delega la decisión en Estados miembros. Podemos decir que hay países como Holanda y Finlandia que aceptan el switch bajo la supervisión médica, es decir, el switch médico y con el conocimiento del paciente. Y ahí entonces vemos cómo la norma chilena se inspiró en la situación que ocurría en Europa. La norma de la FDA aparece más tarde y ellos hacen las cosas un tanto distinto. Tienen dos tipos de aprobación, ya también lo decía el doctor Esplugues, el biosimilar a secas y la posibilidad de aprobar un medicamento como intercambiable. Para poder aprobar un medicamento que tenga el rango de intercambiable, y esto significa que en la farmacia se puede entregar uno y otro sin que necesariamente sea de conocimiento ni del médico ni del paciente, tiene que haberse hecho un ensayo clínico aleatorizado en que un brazo no reciba intercambio y el otro brazo tenga al menos 3 intercambios. Y tal como decía el doctor en la charla precedente, a la fecha no hay ningún intercambiable aprobado. Y eso era lo que yo quería comentar esta tarde, de compartir con ustedes qué es lo que establece la norma técnica 170 en Chile respecto a la intercambiabilidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, Nora. Sí, tenemos algunas preguntas. Sí, pero mientras van llegando las preguntas, podemos aprovechar para transmitirle a los participantes una encuesta, así van teniendo tiempo para resolverla. ¿Le parece? Claro, sí. Allí están las preguntas sobre las cuales pueden votar, y mientras tanto les damos la oportunidad de votar. ¿Por qué no le recordamos, Nora, nuestro próximo encuentro? Claro, este es un ciclo, como decíamos al principio, denominado Desafío de los Fármacos Biológicos y Biosimilares, y son 3 jornadas, ¿no es cierto? Esta es la segunda edición sobre sustitución, que plantea todos estos interesantísimas cuestiones, todavía algunas sin resolver, como por ejemplo si puede haber biosimilares en los que es imposible demostrar que no se modifica la identidad del original,
o si al producirse cambios repetidos entre el biosimilar y el de referencia, se favorece o no la inmunogenicidad, y otras preguntas que ya llegaron, que van haciéndonos llegar los asistentes. Y el próximo es el jueves próximo, 1 de julio, también a las 18, y va a ser sobre farmacovigilancia. Un aspecto que viene a completar justamente este panorama en este tema tan nuevo, y que plantea grandes promesas, como decía el doctor Esplugues, las promesas de traer soluciones, algunos males que no lo tenían, mejores soluciones. Hay motivos para sentirse seguros, porque hay agencias regulatorias que están verificando cada paso de aprobación, pero también hay motivos de preocupación, especialmente por cuestiones tecnológicas muy complejas, ¿no? Y yendo mientras van llenando la encuesta, van contestando la encuesta. Por ejemplo, algunas de las cosas que me planteo yo como paciente, que soy un poco la voz de los pacientes, que no son los tecnólogos, los farmacólogos, especialistas en estos temas. Si la decisión, se habló que ya es un riesgo este switching o esta intercambiabilidad decretada, digamos, por las agencias regulatorias, que puede poner en manos del farmacéutico directamente, ¿no? O de alguien que no es el médico, la posibilidad de intercambiar remedios para un paciente. Pero yo voy más allá. ¿Están los médicos preparados para determinar y poder elegir realmente e intercambiar? ¿O estarán, cuando haya muchos biosimilares, estarán preparados para decidir justamente sobre la intercambiabilidad de estos medicamentos, tratándose de fármacos que, como ustedes también definieron y se definió en la charla anterior, por ser biosimilares nunca se puede concluir que sean realmente idénticos, ¿no? Entonces, esa pequeña o más amplia diferencia, ¿cómo se puede traducir en la compleja biología de cada ser humano? Es algo que añade a la incertidumbre que existe con todos los remedios, ¿no? Pero en este caso se acrecienta. Bueno, aquí están contestando la votación, retos y oportunidades de los biosimilares. Si usted quiere que yo especule, de acuerdo. Yo creo que los médicos son conceptos que al principio no controlamos, que nos pasa con los biosimilares lo mismo que nos pasa cuando aparece un nuevo tratamiento, y por tanto lo manejamos con un cierto nivel de reserva y de cautela, salvo que las diferencias en eficacia sean muy marcadas. Si usted me permite que hable en pasado, la diferencia entre el antagonista H2 y los IVPs era tan marcada que rápidamente se asumió el IVP, ¿vale? En el caso de los biosimilares, por definición, los biosimilares ni son mejores ni son peores que el producto con el cual compiten. Por tanto, la única diferencia que presuponen es el precio. Entonces, los médicos aquí, por naturaleza, como no van a mejorar y sí pueden en teoría entrar en un territorio de incertidumbre, tienen un nivel de reserva elevado, que en muchos casos transmiten a los pacientes y genera en los pacientes, si no les das la información adecuada, un cierto nivel de rechazo, que se cuestiona ahora o se denomina como efecto nocebo. ¿Vale? Es decir, donde tu paciente, igual que está, yo no sé si ustedes comparten la terminología con nosotros, tenemos el efecto bata blanca, es decir, que si tú tienes un señor que se pone una bata blanca y te dice que esto te va a mejorar el dolor de cabeza, en un 60% de las veces te mejora el dolor de cabeza, ¿no? Por tanto, yo creo que el éxito de los biosimilares y de los
es un motivo de ser cautos al principio, tener un nivel de evidencia creciente que además la vayamos acumulando en registros para saber en los pacientes, en los distintos subgrupos de pacientes cómo está funcionando, porque aquí estamos hablando de psoriasis, por ejemplo, pero podemos tener un psoriasis de un tipo o de otro con hepatopatía o cardiopatía o de más edad o de menos edad. Y aquí el problema que hay es que hay dinero por detrás, porque la única ventaja que el biosimilar genera es una ventaja económica. Entonces tenemos la cautela científica unido a la necesidad de ahorrar dinero. Las agencias reguladoras ahí se mueven entre los dos. Por un lado, han hecho un ejercicio de comparabilidad bastante exhaustivo, sobre todo a nivel químico y farmacológico, de tal forma que dicen tú eres prácticamente igual que el producto original, pero no se dejen ustedes engañar por la palabra prácticamente igual, porque los productos originales también por definición no hay dos moléculas de infliximab iguales. Lo que estamos hablando, porque son moléculas enormes de origen biológico, como no hay dos seres humanos iguales, ¿vale? Y todos nos llamamos seres humanos. Lo que estamos hablando es del nivel de discrepancia frente a la molécula original. Entonces, las agencias reguladoras han hecho un ejercicio de comparabilidad químico y funcional que al médico práctico se le queda como muy bonito, pero ¿y mi paciente que se llama Antonio Pérez, que tiene estas características y que me ha costado tanto tiempo estabilizar, voy a cambiar por dinero? Ese paso es el punto principal que tenemos, ¿vale? El paciente estable. Este paso lo tuvimos igual hace 4 o 5 años con el paciente, con el concepto de biosimilar. ¿Voy a introducir el biosimilar? ¿Va a ser el infliximab original igual que el infliximab biosimilar? Y costó de aceptar. Ahora se acepta, por ejemplo, yo soy de un ámbito muy gastroenterológico, que los biosimilares de infliximab en enfermedad inflamatoria intestinal funcionan muy bien. Siempre que sean biosimilares de calidad, que es la palabra que quiero establecer. Porque entonces usted se da cuenta que estoy manejando 3 conceptos. Estoy manejando el concepto incertidumbre, el concepto precio, y acabo de introducir el concepto calidad. La palabra biosimilar se utiliza en muchos productos. Permítame que aquí me posicione muy claramente. La palabra biosimilar para mí como europeo, y sé que puede sonar muy feo para ustedes, solo es un biosimilar aprobado por la EMA. Un producto de otro origen que no haya seguido la pauta de aprobación de la EMA puede autodenominarse biosimilar, pero para mí nunca lo va a ser. ¿Por qué? Porque su ejercicio de comparabilidad no está estandarizado y exacerba el nivel de incertidumbre con estos fármacos. Por tanto, para resumir mi presentación, yo como paciente entiendo el nivel, necesitamos un elevado nivel de educación médica y del paciente para aceptar estos productos y necesitamos utilizar un nivel pausado para ir introduciéndolos a la realidad clínica con todos los matices que tienen, ¿vale? Y con registro, es decir, que podamos evaluar cómo están funcionando con el tiempo. Este mismo factor que usted menciona, doctor, de calidad, precio, usted mencionó el efecto placebo y sabe muy bien... Nocebo. El nocebo, pero también está el efecto placebo. Y el efecto placebo se probó que incluso el alto precio de un medicamento puede tener efecto placebo. O sea, la persona que está tomando un medicamento, cuando es muy caro, más caro que otro, similar, no hablemos del término técnico de biosimilar, sino en general, a veces hace que tenga más efecto ese medicamento. Hay estudios sobre eso, ¿no? ¿Eso puede contribuir a un rechazo por parte del público frente a los biosimilares? A ver, yo creo que estos productos, ni unos biosimilares buenos, ni los biológicos originales son productos baratos en cuanto a precio.
Son productos baratos porque han conseguido regular patologías que antes no controlábamos y llevar un nivel de bienestar enorme a pacientes que antes no lo tenían. Por tanto, son baratos. Yo puedo asumir esa historia, puedo verlo, pero yo creo que ahí el punto es el médico, es el que tiene que ser convencido y el que tiene que transmitir esa información. Yo creo que el concepto de que sea más caro puedo asumirlo, pero si yo estoy convencido de que mi paciente pudiera tener en abstracto influencia, pero si yo estoy convencido de que el producto A y el biosimilar B son igualmente eficaces porque tengo X ensayos clínicos y una creciente experiencia personal en este número de situaciones, no debería ser un factor. Otra cosa es que si yo introduzco el producto biosimilar y lo impongo y pierdo esa construcción de confianza en el camino, obviamente mi transmisión al paciente respecto a la seguridad del producto va a ser inferior y a la larga esa entrada abrupta termina siendo más cara. Por tanto, yo estoy a favor del uso de los biosimilares después de uno reciente de la recogida de evidencia y con el consentimiento médico. Creo que la doctora quería apuntar algo. Sí, quería comentar varios aspectos, complementar con la realidad aquí chilena que podría reflejar la realidad latinoamericana hasta cierto punto porque la legislación es bastante poco armonizada. Pero decir que a mí, digamos, parecer, el estamento médico en Chile no está convencido todavía en que un biosimilar tiene la misma eficacia, seguridad y calidad que un producto innovador, que pienso que todavía prevalece esa idea que dice Nora, que por ser más caro se cree que es mejor. No es un tema con que yo esté de acuerdo, pero es lo que existe en general en el estamento tanto médico como farmacéutico, y ahí hay que hacer una labor de educación, porque coincido totalmente con el doctor Splugues que el médico tiene que estar convencido para transmitirle la seguridad a su paciente. Y también decirle al doctor que un biosimilar aprobado en Chile también es de creer porque nuestra legislación básicamente es una copia de la EMA, se inspiró en la EMA y se aplica. Discúlpeme, no estoy Caroline. ofendida, pero... No, discúlpeme el aspecto imperialista, lo lamento muchísimo, no era mi intención, creo que me he disculpado. Es decir, yo lo digo porque yo me muevo en el marco de EMA, ¿de acuerdo? Sí. Y por tanto, estaba hablando para mí con los fármacos que yo voy a manejar. He visto la normativa que tienen ustedes y es excelente. Por favor, discúlpeme, en ningún momento he intentado imponer, porque además ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Vale? He leído la normativa que usted tiene y es una normativa que firmaría yo prácticamente en su totalidad. Discúlpeme si he sonado, no era mi intención, ¿eh? No. Yo quería sí comentar que en Chile, antes del año 2010, en que se reconocen este tipo de medicamentos, y ahí es cuando debió haber surgido nuestra norma técnica y se demoró 4 años, es que hubo algunos medicamentos biológicos que se aprobaron como si fueran biosimilares y no tienen el estándar de calidad. Esos productos todavía están con registro vigente y esos productos son peligrosos porque desprestigian el uso de estos medicamentos y lamentablemente no se ha cumplido con una cápite que había ahí en la norma que era someter a revisión todos aquellos medicamentos biotecnológicos que se aprobaron antes de 2010. Entonces hay una brecha ahí de productos que no tienen la calidad que debieron haber tenido y que generaron un sesgo negativo entre los clínicos, y eso es verdad. A ver, yo creo que si queremos, perdóneme. Sí, bueno, también que en Chile los medicamentos en el sistema público hay que licitarlos y ahí se producen problemas cuando el médico quiere mantener el producto biotecnológico de referencia en la licitación, cuando la licitación está dada para que se compre el más barato. Y el médico muchas veces quiere mantener a su paciente en el producto con el cual ya lo tiene compensado. Y ahí hay un problema que no sé si será compartido con la realidad de otros países. Con la nuestra es exactamente la misma, vamos un poquito por delante, en el sentido de que tenemos la normativa, la nuestra es del 13,
¿vale? Por tanto, aquí no entraron, o sea, con estos TNF, con los anti-TNF. Yo creo que esto tiene que ser un movimiento integrado por la función pública, por las agencias reguladoras y por los médicos. Es decir, yo creo que hay mucha necesidad de ahorrar dinero farmacéutico en medicamentos, y más con estos productos que son caros, pero creo que si nos movemos muy rápido, probablemente vamos a tener un avance inicial más o menos sustantivo, pero luego a la larga la penetración de estos productos va a ser peor. Yo le digo, pero vengo del ámbito de la gastroenterología. Cuando se apareció el primer infliximab, y como ven voy siempre al infliximab, porque la Limúa tiene mucha menos evidencia y el etanercept es poco antigénico, se hizo con ensayos de artritis reumatoide, donde el infliximab prácticamente no se utiliza a fecha de hoy, porque era la población en aquel momento de mayor utilidad y en teoría la más homogénea. Hoy probablemente se haría con estudios de psoriasis, pero no había un solo ensayo de clínica con gastroenterología. Claro, en el caso de la psoriasis, que sé que es muy invalidante para el paciente psicológicamente, no tiene el mismo nivel de, perdóneme porque al paciente de psoriasis le va a fastidiar, de gravedad que tiene un fallo en una patología inflamatoria intestinal. Y los gastroenterólogos al principio estaban súper asustados con estos fármacos porque no tenían un solo paciente. Poco a poco se hizo con cierta inteligencia la entrada de los biosimilares EMA de infliximab, y yo le puedo decir que el cambio, conforme mis compañeros fueron utilizándolos, los primeros, los que están ahora aprobados, fueron ganando la confianza de los pacientes y los compañeros los empezaron a utilizar con libertad, ¿vale? Eso fue un comienzo un poquito más lento, tal vez de lo que hubiera deseado las agencias reguladoras, pero a la larga garantizó el éxito de estos productos. Ahora se utilizan. En otras áreas con otros productos, yo pienso que la situación debe ser la misma. Empezar confiando en el médico, porque no creo que tengamos nosotros interés en producir A y más caro que el dar B si es más barato, pero hacerlos cómplices en esta introducción de estos fármacos. También les digo una cosa, si el biológico original baja el precio, no veo ninguna necesidad de utilizar el biosimilar. ¿De acuerdo? Es decir, la única ventaja que da un biosimilar es la bajada de precio, porque establece competencia. Si el original baja, el original tiene 20 años de evidencia ya demostrada, y aunque el biosimilar nos digan que es igual, siempre hay un puntito de reticencia, y entonces si la diferencia es muy escasa, los prescriptores no cambian, ¿vale? Porque el miedo, la incomodidad siempre está latente. Y no es el mismo el paciente naive que el paciente estable. Como ve usted, yo estoy todo el rato sacando el paciente estable, porque yo creo que mis compañeros hace 5 años llevaban con el paciente naive en enfermedad inflamatoria intestinal, ahora se plantean, lo aceptan. Aún quiero ver las dinámicas, pero donde tienen la duda es este paciente que está estable 4 años con este fármaco biológico y que me va bien, que me costó de estabilizar porque lo voy a cambiar. Y aquí hay una duda que es perfectamente razonable. Nora, hoy tenemos trabajo fácil porque nuestros invitados casi responden las preguntas sin que nosotros... Sí, pero hay varias preguntas muy interesantes acá que hizo el público, ¿eh? Hay un tema que quería comentarles. Los dos han coincidido absolutamente en la cautela frente a la sustitución. Y Juan hizo mención en su exposición al tema del impacto inmunológico, ¿no es cierto?, que pudiera generar un biosimilar. Les pregunto a ambos, ¿hay manera de medir el impacto inmunológico de una sustitución o se deben usar otros parámetros? Si este es el caso, les pediría que nos explique cuáles son los parámetros. A ver, aquí es muy importante la trazabilidad, es decir, saber cuál es el producto que yo le estoy dando a los pacientes, y existe la medición de los anticuerpos antidroga, que si bien no está estandarizado, digamos, para todos estos medicamentos, se puede de manera experimental hacer una medición de la producción de estos anticuerpos.
que deben ser contrastados con la clínica. Es decir, hay manifestaciones clínicas de que está ocurriendo inmunogenicidad y también podrían ser medidos estos anticuerpos antidroga, siempre y cuando yo tenga trazabilidad de lo que le estoy administrando a mi paciente. Y aquí también la farmacovigilancia, que es el tema que ustedes van a tener la próxima semana, cobra una importancia vital. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice Caroline. Por ejemplo, en el caso del infliximab, de los dos primeros que hubo de Celtrión, no hubo anticuerpos diferenciados entre uno y otro. ¿De acuerdo? No puedo hablar más de ahí porque no tenemos más evidencia con mucho más productos. Por tanto, en principio, yo presupongo que lo que estamos haciendo ahora, lo que hicimos para el infliximab, está siendo aplicado a los nuevos biosimilares de los fármacos que les he presentado en esta gráfica y por ahora no estamos teniendo problemas. Pero a todos ellos, como es el factor principal, se les exige en el proceso de demostrar la biosimilitud un estudio exquisito de antigenicidad. Y obviamente necesitamos un registro y una farmacovigilancia. Al principio se les exigía 2 años, ahora se les exige 1 año. Razón de más para no hacer cambios cada 3 o 4 meses de acuerdo con las circunstancias del paciente. ¿Vale? Tenemos más preguntas, Nora. Sí, acá por ejemplo preguntan del público, si se confirmó con evidencia que la inmunogenicidad de esta intercambiabilidad de similares y originales disminuye la efectividad de los tratamientos. Obviamente, porque si tú tienes anticuerpos, pero eso nos pasa con los biológicos originales, si tú tienes anticuerpos frente a una molécula como esta, la va a neutralizar y la va a desconfigurar y hacer que pierda actividad. O sea, el problema que tenemos con la antigenicidad es de 2 casos. Es que pierdan eficacia o incluso que lleguen a tener toxicidades si son moléculas muy importantes. Permítanme que les haga un recordatorio histórico, que es por lo que estoy todo el rato nombrando la palabra inmunogenicidad. Yo no sé si ustedes recuerdan la EPREX, la primera eritropoyetina original, ¿vale? Pues cuando cambiaron que tiene una presa molecular de 36.000, nada que ver con los 158 o 160 que tienen estas moléculas de las que hablamos hoy, ¿vale? Cuando cambiaron las condiciones del solvente entre las fábricas americanas y las europeas, cambiaron la membrana del tapón y cambiaron uno de los solventes. La molécula de 36.000 viró, químicamente linealmente era la misma configuración, pero viró y se convirtió en antigénica. Al administrarla, y no estoy hablando de biológico original y biosimilar, estoy hablando del biológico original frente al biológico original, para que pongamos en concreto lo que significa el jugar con estas moléculas. Y entonces generaron anticuerpos frente a la EPO, frente a la EPO farmacológicamente administrada y frente a la EPO original. Y entonces hubo un reporte de casos de muerte. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina en estos pacientes era importante y tenían una aplasia brutal de células rojas y morían. Si ustedes ven la literatura de patología renal, en revistas de Extremo Oriente, periódicamente aparecen estos casos, que normalmente son debidos a esto. Por tanto, ese problema de inmunogenicidad no es una entelequia. Por ahora no se nos ha presentado con los fármacos buenos, biosimilares, aprobados por agencias regulatorias serias como la chilena, la FDA o la EMA, ¿de acuerdo? Y la argentina. Pero está siempre latente ahí. Por tanto, la palabra es, vamos a trabajar con biosimilares, vamos a trabajar con buenos biosimilares. Las agencias reguladoras ahí tienen un papel muy importante. Quería agregar algo, que esto se visualiza en el proceso de estudios clínicos para aprobarse como biosimilar. Y ahí se demostró que la antigenicidad no era diferente de producto innovador.
Sin embargo, sabemos, y eso lo dijo con una frase muy bonita el doctor Splugues cuando partió, que la verdadera batalla se gana cuando tenemos el medicamento en el mercado expuesto a muchas personas que son genéticamente distintas y que podría verse estos efectos. Y por eso insisto nuevamente que la farmacovigilancia va a ser muy importante y la trazabilidad de qué producto le administro a qué paciente. Cuando, Rubén, sí, esa era la idea. Antes de que usted me pregunte, y una frase que tenemos que hacer, no tenemos que caer en la complacencia. Es decir, por ahora lo que llevamos aprobado está funcionando bien, pero cada molécula que viene es un nuevo reto y por tanto, aunque estemos hablando de que vale, no estamos teniendo gran inmunogenicidad con el infliximab, ni la hemos tenido con el adalimumab por ahora, en principio, aunque las pruebas son inferiores. El próximo compuesto o el próximo biosimilar de infliximab puede ser el que rompa el escenario, ¿vale? No, al que yo diga por ahora no hemos tenido mucho problema, no significa que el próximo no lo pueda dar. Discúlpeme, Caroline, que la he interrumpido. Disculpe. No, estaba terminada, pero es muy importante ese mensaje. Muchas gracias. Juan, a lo largo de tu explicación, en varias oportunidades hiciste mención a los consensos de las sociedades científicas como un elemento clave para tomar algunas decisiones. Aquí también viene el otro componente interesante, que es, además del consenso de esas sociedades científicas, el tema de los niveles de análisis de efectividad y de análisis económico que hay respecto de los biosimilares. ¿Cuál es, según la opinión de ustedes, el nivel de análisis de ambos, económico y de efectividad, que se tiene en cuenta al tomar la decisión de cambio entre productos biológicos? Caroline, ¿responde usted o respondo yo? Parte usted, parte usted. Vale, los estudios clínicos que se hacen suenan muy mal, ¿de acuerdo? Porque son ensayos farmacoclínicos de no inferioridad. Y es muy difícil decirle a un paciente, si yo me pongo delante de un paciente, este fármaco no va a ser inferior al que usted está tomando. Porque no va a ser significativamente inferior, puede implicar que puede ser algo inferior. Y ese es un término de presentación horrible, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos ahora, conforme el fármaco va introduciéndose, ya es realidad clínica real y entonces ya podemos ser más específicos. Los estudios económicos te dicen que los fármacos biosimilares representan un ahorro muy sustancial, entre el 40 y 50% del precio, si no más, en otros casos menos, pero como ven, estoy hablando del 3, 4 o 5% de ventaja. Por tanto, hay mucho interés en introducir los biosimilares. Pero no puedo dar una cifra puntual, porque, por ejemplo, en el medio donde me muevo yo, prácticamente cada hospital tiene una circunstancia diferente. Y si yo tengo un hospital de referencia muy importante o un doctor de referencia muy importante y quiero que el doctor utilice o el hospital utilice mi biosimilar, entonces a él le voy a dar un precio especial que no voy a mantener para el resto de los colectivos para poder decir, los primeros estudios de biosimilares con el infliximab se hicieron en Dinamarca porque tenían Dambio y entonces prácticamente para la casa que lo hizo, Celtrion, le hicieron un ensayo clínico y ahí bajó los precios muchísimo. Esos precios luego no se reprodujeron porque una vez entras en un mercado ya tienes la opinión y le has perdido un poquito la incertidumbre. Ya entonces no necesitas jugar solo por precio, porque tú tienes la ventaja que tiene el original cuando aparece el biosimilar. Tengo la confianza del médico, ya me ha aprobado. Cuando ya tengo un biosimilar que me ha aprobado, el segundo vuelve a ponerse en una situación de que tiene que demostrar que es igual que el primero. Y probablemente lo único que puede hacer para entrar es bajar aún más el precio. Por tanto, no hay un análisis, pero yo le diría que entre el 20 y el 46% de precio baja. Yo quiero complementar para contar la realidad en Chile. En Chile yo estoy en la Comisión de Productos Nuevos y no se considera
el tema económico en la aprobación de un fármaco. Puedes aprobar un fármaco, lo comentamos, pero no tenemos las herramientas legales para poder rechazar un fármaco simplemente porque tenga un costo que va a ser absolutamente inaccesible para el 99,9% de la población. No se hace análisis económico en el proceso de aprobación, solamente lo que decía el doctor, este análisis de no inferioridad en lo que refiere a la parte clínica, que sería deseable incluirlo, pero no es algo que ocurra en este momento, por lo menos en nuestro país. Bueno, creo que vamos llegando ya al fin de esta charla. Tendríamos que ir redondeando. No sé, doctor, si usted quiere agregar algo. Sí, cómo no, Nora, creo que se han satisfecho todas las preguntas del público, no sé si usted tiene alguna otra. Bueno, sí. Aquí mencionan, por ejemplo, que hay algunos fármacos, por ejemplo, aquí en la Argentina, biosimilares, donde la diferencia entre el original y el biosimilar es muy pequeña, puede llegar al 5,5%, y entonces preguntaban justamente esto que acaban de mencionar los doctores, si realmente tiene sentido cambiar un original por un biosimilar cuando la diferencia no es notoria, así que está muy contestada. Y después solamente quedaría qué lugar se le da la decisión de intercambio al consultante o al paciente. ¿Tiene una palabra en esto o simplemente vale la palabra del médico? Esa sería la última preguntita que nos dejan desde el público. En principio, el paciente debería estar informado. Que lo hagan siempre no es así, porque el paciente, sobre todo si es un paciente que está bien, a ver si puedo explicarlo sin ser incómodo. Un paciente nunca va a beneficiarse de un biosimilar individualmente. La sociedad se beneficia de los biosimilares porque al bajar el precio, ¿de acuerdo?, hay más dinero para tratar a más pacientes con otros fármacos, incluidos biológicos o biosimilares. Pero un paciente concreto, como el biosimilar no le supone ventaja ninguna, ni en teoría defecto ninguno, él no se beneficia. Por tanto, tú tienes que decirle al paciente que vas a hacer eso y tienes que sentirte seguro de decirle que él no va a ser perjudicado. Por tanto, la educación médica en el caso de los biosimilares es fundamental. Esa transmisión al paciente no siempre se cumple, debería cumplirse, pero no se cumple. Eso es en los sistemas donde el costo de los medicamentos corre por sistemas estatales, por la salud pública, ¿no es cierto? Hay otros sistemas donde el paciente debe pagar de su bolsillo y entonces ahí sí encuentra un beneficio o un aliciente en cambiarse a un biosimilar. Pero bueno, la verdad interesantísima todas las dos presentaciones, esta charla que pudimos tener. Si le parece bien, doctor, vamos cerrando por el día de hoy. Sí, Nora, creo que fue muy rico, creo que quedó claro para todos las implicancias clínicas de realizar switch de un producto biológico a otro. Nuestros dos expertos fueron absolutamente claros respecto a cómo tomar las decisiones en el caso de la sustitución, el papel trascendental de los médicos que ellos plantearon aquí, y también a lo largo de la charla nos mostraron también cómo hay diferencias en términos regulatorios, ¿no es cierto? Como la FDA, por ejemplo, tiene un cierto número de biosimilares, pero ninguno es declarado intercambiable, mientras que EMA da la libertad a cada país miembro de decidir. Y bueno, creo que ha sido absolutamente rico. Y bueno, despedimos a todos y los esperamos el próximo jueves 8 a las 18 horas para hablar sobre farmacovigilancia. Y les agradecemos enormemente a Caroline y a Juan por sus exposiciones de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por mi parte, agradezco también a los doctores Juan Vicente Splugues y Caroline Weinstein Oppenheimer
que hoy nos informaron sobre todos estos temas tan interesantes y con un agradecimiento especial porque hicieron una presentación muy accesible incluso para los legos. Así que los esperamos el jueves que viene, como dijo el doctor Torres, a las 6 de la tarde para hablar sobre biosimilares, pero en este caso de la parte, el aspecto de farmacovigilancia que ya la doctora Weisten-Oppenheimer adelantó que es también otro punto crucial en este tema. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los doctores, a todos los que nos acompañaron y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.